Lo que hemos oído básicamente es la corroboración de los argumentos que fundamentaron el decreto de citación a emergencia económica que no nos convencieron. La verdad, ministros, ustedes tienen un buen diagnóstico y le sigue sacando el cuerpo a muchos problemas porque pareciera que ustedes no están gobernando desde hace un poco más de 3 años. Y va siendo hora de que asuman ciertas responsabilidades porque los gobiernos ejercen esas tareas para solucionar los problemas. Aquí poco se ha dicho de los fundamentos constitucionales, los fundamentos políticos y los fundamentos jurídicos que supuestamente iluminaron al gobierno para convocar o para decretar esta emergencia económica. Ministro Benedetti, es cierto, muchísimas veces se ha decretado la emergencia económica, la emergencia social. Muchísimas veces, no voy a hacer la enumeración aquí porque no es del caso, la Corte Constitucional actúa de conformidad declarando inconstitucionales o inexequibles esas decisiones. Pero no haya existido ninguna ocasión en que el gobierno, como respuesta a una decisión que toma el Congreso en ejercicio de sus competencias, declarara la emergencia económica. Porque es que el gobierno, repito, sabía cuando presentó el proyecto de presupuesto que este presupuesto está desfinanciado. Y hubo muchas voces que le dijeron al gobierno que había que recortar gastos, que había que hacer más eficiente la DIAN, que había que desarrollar tareas que permitieran que esa desfinanciación del presupuesto se cerrara. ¿Y qué excepcional puede ser una decisión que toma el Congreso cuando el Congreso, en uso de sus prerrogativas, puede aprobar o no aprobar un proyecto de ley? Aquí un proyecto de ley de aquí nunca un proyecto de ley sale virgen, mínimo sale por modificaciones, y obviamente se han negado o no se han aprobado muchos proyectos de ley en uso de una prerrogativa sustancial del Congreso de la República que nos dice que somos un poder independiente que además tiene la función de controlar al Ejecutivo, o sea, al otro poder. A mí, ministro de Hacienda, me queda claro que el doctor Ramón González va a tener que pagar impuesto al patrimonio. Por lo demás, creo que la justificación que ha dado para que usted nos demuestre que estos hechos económicos son sobrevenientes, no les encuentro ningún fundamento. Y no se trata, señor ministro de Hacienda, de alegarse o no por lo que la Corte decida. Aquí se trata de encontrar en la Corte el cumplimiento de la función que le ha entregado el Estado, cuál es el de salvaguardar la integridad de la Constitución. Y en tal sentido creo que este debate tiene que servir para que la Corte tenga suficiente o más elementos de juicio para tomar una determinación que tendrá que ser suspender mañana y declarar inexequible después el acto que decreta este estado de emergencia económica. Entonces, ya vendrá la oportunidad de estudiar, de acuerdo también con el mandato constitucional, los decretos que ha expedido el gobierno, analizar si son convenientes o no, si tienen las bondades que aquí se ha querido expresar que tienen esos decretos, y si no, y obviamente lo haremos en compañía de la Cámara de Representantes porque es el Congreso todo el que tiene esa función de estudiar la conveniencia o no de esos decretos o de esos actos legislativos, facultad además que se alarga hasta tener la posibilidad de derogarlos si es del caso. En mi caso concreto, yo voy a decir que no me declaro satisfecho de las respuestas. Aquí, por ejemplo, el tema de seguridad. Es que las fuerzas militares no sabían que los drones estaban utilizando en cualquier parte del mundo. Resultó mucho más avisado Iván Mordisco, que empezó a usar drones hace más de 2 años, según nos lo relata el propio ministro de Defensa. ¿Y por qué en vez de comprar drones, y por qué en vez de comprar aviones en Suecia,
no compraron drones, ese es el problema que tenemos hoy en día. ¿Y por qué entonces el gobierno, ahora que hay problemas es que en el tema de salud, por ejemplo, ¿cuánto hace que la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales y cuánto hace que viene apremiando al gobierno para que asuma la responsabilidad de financiar con solvencia hasta donde sea posible la UPC? Y eso no se ha hecho, al contrario, se vienen incumpliendo las órdenes de la Corte Constitucional. Y yo no creo que no sean hechos excepcionales o hechos sobrevivientes. Entonces me ratifico en que aquí lo que ha habido es una intención por parte del gobierno de asaltar la competencia del Congreso, intentando suplantarlo, porque piensa que si el gobierno no le marcha dócilmente, entonces el gobierno asume competencias que no le corresponden, decretando, por ejemplo, los impuestos. Muchas gracias, presidente.